Como parte del estudio de la unidad 2 de la asignatura de herramientas tecnológicas para el análisis de datos, tenemos el reconocimiento y apropiación del área de Atlas TIC a medida que se construye citas, códigos y redes. Es un taller práctico que se basa en el análisis de una entrevista sobre el modelo de instrucción en educación híbrida. Primero se descarga e instala el programa. Una vez finalizado el proceso de instalación, procedemos a crear un proyecto, al cual le asignamos un título. Además, una breve descripción, lo cual es opcional. En esta detallamos los propósitos del proyecto. Luego de esto, aparece el escenario de Atlas TIC, en el cual introducimos el documento, en este caso, la entrevista que vamos a analizar. Habiendo leído cada pregunta y las respuestas de la entrevista, determinamos las citas seleccionando el texto hasta donde nos parezca pertinente y reconociendo los códigos que vamos a requerir. Una vez seleccionado el texto, damos clic en el botón Citas y queda alojada en el panel derecho, justo donde necesitamos luego hacer doble clic sobre la cita para generar la ventana y anotar los códigos que nos permitan crear las redes. Podemos crear el número de códigos que creamos necesario. Lo importante es tener claridad sobre cada uno de ellos para luego construir las redes que sean pertinentes para el análisis de las preguntas. Luego de pensadas las categorías y subcategorías emergentes, entonces continuamos con el proceso de crear la red. Esto lo hacemos dando clic en el botón Crear entidades y escogemos la opción Crear red. Le asignamos el nombre de la categoría. Así vemos que se nos abre un nuevo entorno y podemos empezar a seleccionar los códigos que ya habíamos creado con anticipación y que se encuentran alojados en el panel izquierdo de la herramienta. Uno a uno los podemos ir seleccionando y arrastrando hasta el centro del panel para crear la red, organizándolos con coherencia y según lo que queremos explicar. Luego de escoger los códigos, se procede a establecer los conectores que le van a ir dando sentido a cada idea. Esto lo hacemos dándole clic a cada uno y extendiendo el segmento hasta el otro con el que se va a unir o enlazar para escoger las palabras que sugiere la herramienta. O bien podemos al final escoger la opción para crear nuestro propio conector si así lo requerimos. De este modo, tendremos listo el recurso, esa red que podemos exportar como imagen y luego podemos utilizar en un nuevo documento, ya sea en Word, para explicar esa categoría según la pregunta de la entrevista que hemos utilizado. Para el caso de este taller práctico, el grupo investigador elaboró 4 redes, una por cada pregunta, concluyendo así la primera categoría que sería contenidos y propósitos en la educación virtual. La segunda, herramientas en la educación virtual. Tercera, papel del estudiante en el modelo híbrido. Y finalmente, la cuarta, características del docente en el escenario híbrido. De este modo, ahora procedemos a realizar el análisis teniendo en cuenta el punto de vista del docente entrevistado o autor y nuestras propias reflexiones basados en el estudio del modelo de educación híbrida como propuesta innovadora educativa. En el ejercicio de realizar las redes y luego de exportarlas, entonces tenemos que la primera figura describe las características de los contenidos con 13 subcategorías emergentes de la primera pregunta de la entrevista realizada a docente universitario, cuya fuente de elaboración es del grupo de investigador. Según Serrano y otros, el aprendizaje híbrido que combina la instrucción en línea con la presencial se ha posicionado como una alternativa efectiva y adaptable para abordar los desafíos educativos que se presentan en la actualidad. Así pues, en la figura se visualiza la categoría de los contenidos y los propósitos de la educación virtual. Para el docente son importantes a la hora de planificar los contenidos teniendo en cuenta, primero, el tiempo estipulado para el aprendizaje presencial y autónomo del estudiante, del cual va a depender los intereses de su compromiso con el aprendizaje activo.
por lo que el docente entrevistado sugiere que dichos contenidos deben ser interactivos, de fácil acceso para que el estudiante desarrolle actividades desde la comprensión conceptual, aplicabilidad y concertación de puntos de vista. En posteriores encuentros presenciales, valorando el aprendizaje social a través de qué? De una construcción colectiva guiada y finalmente que alcance una apropiación crítica y contextual. Desde la perspectiva del grupo investigador, la planeación de las actividades o guías didácticas son una práctica indispensable en un escenario de educación híbrida, porque a través de ellas se establecen objetivos claros, tiempos de ejecución, modalidades de entrega o revisión, ya sea presencial o virtual. Se establecen así pues las rutas, las metodologías de trabajo, tales como la inclusión de recursos digitales, interactividad, propuestas de trabajo autodirigido por el estudiante para que en los encuentros presenciales, digamos que haya esa entrevista, ese trabajo de pronto de recolección de información donde se pone en duda, claridad y se concentra en la producción del nuevo conocimiento. Es decir, que en la presencialidad lo que se haga es un recuento de todo ese aprendizaje autónomo que tuvo el estudiante y que en compañía de sus instructor o docente y sus compañeros de clase puedan entonces más bien exponer sus saberes, sus conocimientos y con esto se potencie y se complementen todos esos aprendizajes adquiridos. Para la pregunta 2 se obtuvo la figura que describe las herramientas de la educación virtual, un recurso elaborado por el grupo investigador, teniendo en cuenta las respuestas del docente entrevistado, quien menciona que el escenario virtual permite la utilización de entornos como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, los cuales integran materiales interactivos con propósito y finalidad clara, y así se pueden desarrollar clases virtuales con un modelo de instrucción adecuado. En palabras de Almari, es crucial el diseño adecuado de la instrucción, ya que la mera adición de componentes en línea en un curso presencial no va a asegurar el éxito del aprendizaje híbrido. Entonces, el docente entrevistado plantea que estas herramientas permiten el trabajo y el aprendizaje colaborativo e inclusivo. Precisamente él menciona que dentro de las funciones de estos entornos se permiten grabar encuentros que el estudiante obviamente va a poder proyectar luego en su tiempo libre. Y precisamente esa es una ventaja porque maneja su tiempo según las necesidades que tiene para el trabajo autónomo y la creación de sus propios recursos. Además, que para estudiantes que presentan discapacidades o estilos de aprendizaje diversos, también cada uno de los recursos creados en estos entornos pueden tener subtítulos para su posterior estudio. El grupo investigador considera que es relevante, además de cada una de estas herramientas mencionadas, que tiene que haber un manejo y una apropiación de competencias digitales, tanto de docentes como estudiantes. Esto va a garantizar el buen uso de las plataformas digitales. Digamos que de esto depende la interacción, el aprovechamiento y la gestión de un aprendizaje mucho más activo. En la educación moderna, los modelos educativos responden a qué? Necesidades sociales y cada vez se facilita el acceso al conocimiento. Lo más importante es la responsabilidad en la planeación, instrucción y seguimiento de los avances de los estudiantes. No porque estemos hablando del uso de plataformas virtuales, se tiene que dejar de lado ese seguimiento, porque también se tiene que entender que a través de estas plataformas lo que se busca es un acercamiento, aunque de cierta manera estemos alejados, pero a través de mensajeros, a través de actividades, a través de foros, se puede establecer un vínculo más cercano. En concordancia con Norvin, exalta que el aprendizaje híbrido se posibilita la incorporación de recursos digitales tales como videos interactivos y espacios de debates en línea. Estos debates en línea son precisamente una herramienta de mucho éxito porque se puede mejorar la calidad del proceso educativo si se aplican estrategias o situaciones contextualizadas. En esta entrevista también se tiene en cuenta el perfil del estudiante en un modelo híbrido y la figura precisamente describe con 7 subcategorías, digamos que este perfil. En palabras del docente entrevistado, el modelo de educación no es para todos los estudiantes, ya que requiere disposición, intereses y criterios de cada persona. Es decir,
Hay quienes confían más en un modelo tradicional de clases magistrales, con clases diarias, horarios estipulados, y hay otros que por necesidades de trabajo, ubicación geográfica, financiera y motivaciones personales, eligen una universidad con virtualidad o un modelo híbrido, reconociendo que el papel del estudiante es protagónico, ya que debe autogestionar su conocimiento. La figura 3 muestra la categoría de ese perfil, digamos que se basa en que a pesar de que este modelo tiene un currículo flexible, adaptativo y contextual, el estudiante debe comprometerse, ser responsable, propositivo, con prácticas consecuentes a ese proceso educativo que está eligiendo. De acuerdo con lo expuesto, para nosotras como grupo investigador también es indispensable un perfil del estudiante, pero debe propender a la realización personal, la motivación y la aplicabilidad del saber desde la construcción de conceptos propios, la adquisición de sistemas interpretativos y la incursión de procesos cognitivos que favorezcan su posterior vida profesional. Estamos de acuerdo entonces también con el planteamiento de Serrano cuando dice que tanto las metodologías activas como el aprendizaje híbrido contribuyen a la formación de estudiantes autónomos, críticos y colaborativos al incorporar prácticas pedagógicas centradas en la participación activa. Finalmente, esta entrevista también nos regala las características del docente en el escenario híbrido y en especial el entrevistado nos habla que la actitud del docente es determinante en esta propuesta educativa, porque de su motivación y compromiso dependerá la instrucción clara, digamos la gestión de recursos también para que sean pertinentes y que haya un equilibrio entre la virtualidad y la presencialidad. Un docente que le dé valor tanto a las clases virtuales desde la planeación, gestión y ejecución de las mismas, así como la presencialidad como ese escenario para la concertación de saberes. El entrevistado plantea que el docente, luego de poseer las capacidades y competencias digitales, debe tener claridad sobre dos momentos importantes del modelo, que son, uno, la forma de presentar los contenidos y la planificación del aprendizaje, ya que dentro de sus objetivos más ambiciosos debe articular los dos escenarios, tanto las clases magistrales como la interacción en entornos digitales, entendiendo el papel protagónico y activo que tiene el docente, pero también el estudiante. Asimismo, las investigadoras reconocen estas características en el docente, pero agrega a eso también la importancia de una apropiación disciplinar, digamos, ese amor, ese ejercicio disciplinar en el que el docente se apropia de eso que va a enseñar. De esta manera, crea recursos que facilitan esa aplicación de cada uno de esos contenidos. Luego, el manejo y la competencia tecnológica para hacer mucho más fácil el ejercicio virtual. Además, disponibilidad de tiempo y organización para que reconozca que cada día debe ir alimentando su modelo instructivo, es decir, la forma como enseña, cómo se dirige, cómo da las instrucciones, y de esto va a depender en gran medida el aprovechamiento y la solidez que debe existir entre este espacio virtual que te va a generar motivación, innovación y que de alguna manera va a fortalecer ese vínculo o esa relación instructor-estudiante, porque el estudiante va a valorar esa planeación y organización que finalmente tiene el docente. Finalizado este ejercicio, nosotras como grupo nos sentimos bastante satisfechas porque el software de Atrastic tiene muchas novedades o ventajas para los investigadores y el análisis de datos cualitativos. Inicialmente nos permite entonces analizar datos como textos, imágenes, audio, videos, entrevistas, y esto facilita al investigador para profundizar la comprensión de los datos. Además, es un software que nos permite organizar y gestionar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Sobre todo en la parte de análisis de redes, el software nos permite, digamos, analizar la relación entre los datos y visualizarla en forma de redes, lo que nos ayuda a identificar patrones y estructuras, sobre todo porque es de fácil exportación para utilizarlo luego en nuestros documentos. El ejercicio fue muy sencillo, simplemente permitió que pudiéramos tener dominio en esta herramienta, lo cual nos va a ayudar muchísimo en nuestros procesos investigativos.